7 de la mañana con 42 minutos. Estamos de regreso para hablar sobre la seguridad acá en nuestro país y tenemos a Jean Paul Pinto, experto en este tema, para hacer un balance de cómo va el Ecuador, cómo hemos también progresado y lo que falta por hacer. Muy buenos días, señor Pinto. Gracias por acompañarnos. Buenos días por la invitación. Gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia del programa. Bueno, la labor del gobierno nacional ha empezado a dar sus frutos a cargo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, bajo el liderazgo, sin duda alguna, del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son sus impresiones del bloque de seguridad, de lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Bueno, yo creo que puedes comenzar por las partes más positivas, ¿no es cierto? Mira que creo que el gran logro va a ser que vamos a terminar el año con un menor número de muertes violentas, ¿no? El 2023 fue el récord mundial. Tuvimos a Durán como la ciudad más violenta del mundo y es posible que este año terminemos al menos con 2.000 menos muertes violentas en el Ecuador, lo cual no es poco, ¿no? Evidentemente nos falta mucho por hacer, somos un país muy violento, pero ese sería un primer logro, ¿no? En el tema de cárceles también hemos visto que no ha habido estas matanzas carcelarias muy típicas de los gobiernos de Lasso y de Moreno. Me parece que esos temas son fundamentales y un sistema de recompensas que también está funcionando. Evidentemente no hay mejor cosa que la codicia para intentar justamente atrapar a los blancos de mayor valor, ¿no? Pero evidentemente también faltan muchas cosas por hacer en el entorno ecuatoriano, ¿no? Me parece a mí que deberíamos trabajar más en temas de planes de seguridad integral. Recordemos que esa es una competencia, no tanto el Ministerio del Interior, pero sí el Ministerio de Defensa. Entonces debería haber una coordinación entre militares y policías, entre ambos ministros, para sacar este plan que debería paso a paso reemplazar al famoso Plan Fénix, que siempre fue un mito, ¿no es cierto?, en el sector de la seguridad, porque la idea es que nuestra seguridad sea más de enfoque humano, de multidimensional, donde varios ministerios puedan entrar a colaborar con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y Económica, inclusive una participación activa del sector privado en temas de seguridad. El trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está dando frutos, ¿era lo que se esperaba en el conjunto de estas dos instituciones? Mira que ahí me parece a mí que falta un poquito más de coordinación. En su momento también, evidentemente, se hizo marcha atrás. Un tema que era muy complejo, ¿no es cierto?, el hecho de que la Policía Nacional esté bajo la subordinación de Fuerzas Armadas, lo cual en lugar de potenciar creaba un poco de ruido, ¿no? Me parece a mí que lo que hay que hacer es justamente crear espacios de trabajo conjuntos, inclusive a nivel de la academia, porque hay academias militares y policiales donde justamente unos y otros podrían interactuar, trabajar en equipo sobre casos de estudio y eso facilitaría el trabajo ya en el terreno. Entonces me parece a mí que sí falta un poco más de coordinación. Eso está hecho, pero evidentemente yo creo que la ciudadanía quisiera ver un poco más de participación activa en los sitios más violentos del país, en varias zonas, ¿no? Tú sabes que la violencia está muy hacia el sur, en el tema de Machala, en el tema de Durán, en el tema de Guayaquil, Esmeraldas. Creo que evidentemente hay que fortalecer. Incluso una parte de la SUAY también, ¿no? Al sur de Claro, los temas de minería ilegal, por ejemplo, ese es un terreno muy propicio para Fuerzas Armadas. Ellos deberían tener un norte a seguir, sería justamente todo el tema de minería ilegal que está carcomiendo varias zonas del país, ¿no es cierto? Y con eso tratar de priorizar los temas de la policía, los temas de seguridad interna. Entonces, yo te diría que evidentemente lo que hace falta es un tema más de coordinación, de planificación de actividades. Es decir, se les debería mapear exactamente sus acciones para ciertos delitos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que sin duda se viene trabajando de esa manera, pero hay que aumentar ese trabajo. Claro, mira que, por ejemplo, militarizar una ciudad como Quito no tiene sentido, salvo en las zonas más extremas, no más violentas como Quitumbe, La Delicia, Eloy Alfaro o el centro de la ciudad, pero realmente lo que queremos ver son frentes comunes de trabajo conjunto entre militares y policías en las 5 zonas más violentas del país, donde inclusive hay toques de queda, ¿no? Me parece a mí que el trabajo conjunto debería fortalecerse en esas partes del país. ¿Fue adecuado entonces el toque de queda que se presentó para este feriado en varias de las provincias y en cantones pues que son denominados como peligrosos o zonas calientes del país? Creo que de alguna manera eso nos da una muestra que el gobierno tiene claro dónde hay que priorizar el trabajo, porque evidentemente, como yo señalo, no todo el país tiene el mismo nivel de violencia. La zona centro es muy tranquila, la zona costera es la más violenta y eso implica que evidentemente la acción policial y militar debe estar focalizada en ciertas zonas con mayor intensidad. ¿Cómo se puede interpretar el cambio, la nueva asignación del general Víctor Hugo Zárate como comandante de la policía? Tiene una amplia experiencia en el trabajo, por ejemplo, de la zona 8, también como director del GIR. Sí, me parece a mí siempre importante. Cada vez que hay un recambio implica evidentemente nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Creo que esto le hará bien a la policía, sobre todo en un momento en el cual el punto más importante es el fortalecimiento de la policía. Y mira que eso es algo que la ministra debería hacer en territorio, debería ir a las zonas más violentas, ¿no es cierto?, y demostrar que realmente el incremento en la ejecución presupuestaria se traduce en nuevo equipamiento para la policía, en más chalecos, armamento, etcétera, UPCs. Me parece que ese trabajo de comunicación es fundamental. De lo contrario, evidentemente, la ciudadanía no ve un fortalecimiento de la policía que debe tal vez existir, pero no se lo evidencia en territorio. Es fundamental ver a los ministros, a los viceministros en territorio, mostrando el fortalecimiento de la policía en las zonas más violentas del país.
Bueno, pero se ha visto la entrega de los chalecos, de las camionetas y todo se ha visto reflejado, por ejemplo, en las incursiones que se ha dado en Durán. El tema de Durán también es un tema muy complejo y mira que necesita una mirada multidimensional, ¿no? Tuvimos este político que hizo este video de Durán al futuro, esta utopía del territorio. Me parece a mí que los territorios más violentos necesitan estas utopías territoriales y es importante en este sentido que el Ministerio del Interior se coordine más con otros ministerios, porque no puede pasar solamente por un tema de mano dura, ¿no es cierto?, de militarización de la seguridad. Es importante que territorios como Durán se trabajen los temas educativos, los temas de emprendimiento y esto implica, por ejemplo, tú sabes que muchos niños algunos niños están en escuelas en Durán, pertenecen a grupos criminales, de las universidades, igual de varias zonas costeras, los miembros de varios grupos criminales están ahí. En realidad son ellos los cooptados, se dice que el 60%, entonces, ¿no? de quienes trabajan para los grupos de delincuencia organizada, el 60% son menores de edad. Entonces mira que no puede ser solamente un trabajo militar o policial, sino un trabajo desde el Ministerio de Educación, desde el MIES, desde el sector privado, porque el gran reto nuestro, ¿cuál debería ser? Rescatar a miles de jóvenes de la criminalidad. Si son el 60%, implica que tal vez deben ser unos 15.000, 18.000 menores de edad que trabajan en temas de crimen organizado. Entonces, la tarea no es menor y hasta que no tengamos este plan de seguridad integral, como digo, es tarea del Ministerio de Defensa, pero que el Ministerio del Interior también debería coordinar, no vamos a mejorar la seguridad. Debe haber una mirada plural de la seguridad y esto implica reunir varios ministerios, no solamente el sector seguridad, sino de otros entes como educación, producción e inclusive muchos proyectos de seguridad desde el sector privado para mejorar lo que estamos viviendo actualmente. Claro, ¿no? es competencia de todos los ecuatorianos, aunque hemos visto a ministros de otras carteras de Estado en territorio, por ejemplo, en Durán también trabajando y también tomando los datos, la información necesaria para poder darle la asistencia que necesitan, incluso con el bono de desarrollo. Exacto, porque como te digo, no estamos haciendo correctamente las cosas cuando pensamos que únicamente el tema militar va a resolver esto. Miren los temas de cárceles, que es importante también señalar. Si bien ha habido un control importante a los centros carcelarios, no ha habido matanzas carcelarias, pero evidentemente vemos que ya militares están siendo cooptados por la criminalidad. Todo esto implica que el SNAI debe pasar por un proceso de fortalecimiento, de forma que los militares vayan saliendo poco a poco de las cárceles, a menos que desde el Estado haya una visión de que Fuerzas Armadas debería ocuparse de eso de forma permanente, y esto implicaría que Fuerzas Armadas debería crear una cuarta fuerza, además de la terrestre, la aérea y la marina, una fuerza militar carcelaria o una policía militar carcelaria. No sé si sea el objetivo, pero es importante también delimitar las estrategias en este campo. O nos quedamos con los militares en las cárceles o fortalecemos el SNAI y los militares poco a poco saldrán de la cárcel en un plan muy establecido, ¿no? Ese podría ser una vía, entonces. Sí, esa es una vía, porque como digo, los militares no tienen como vocación las cárceles, no está dentro de su doctrina, su logística, su armamento, entonces deberían prepararse para eso. Entonces el gobierno debería decidir, es decir, o voy a cambiar el modelo de gestión de cárceles y voy a aplicar un tema más militar, o si no voy a fortalecer el SNAI o voy a meter más al sector privado para hacer un modelo de cogestión de cárceles. Pero es lo fundamental en este caso es realmente que planifiquemos y pensemos cuál debería ser el modelo de gestión de las cárceles en el futuro. Planificación y continuidad también de una eventual salida de la ministra del Interior, Mónica Palencia, ¿cómo podría afectar al trabajo de la seguridad que se está dando en el país? Bueno, mira que eso siempre va a ser un problema porque la rotación del personal en cualquier tipo de organización es un problema complejo porque toca armar equipos desde cero, toca volver a implementar estrategias. Entonces, evidentemente, mira que si veníamos por un camino donde ya comenzábamos a ver tareas de planificación en territorio, cambiar siempre va a ser complejo, no regresar a cero. Pero esto es una lección para el presidente porque de cara a las próximas elecciones debería tener listos varios cuadros en cada función, ¿no es cierto? Que sea el CIES, que sea el SNAI, el Ministerio del Interior, tener varios cuadros donde seleccionar, porque lo que nos dimos cuenta es que realmente cuando inició el gobierno tuvieron problemas para tratar de designar a cierto tipo de cargos, ¿no? Entonces yo te diría que realmente frente a este tipo de vicisitudes que son políticas, que son inmanejables, que son más bien ideológicas y de otro estilo, es importante tener en cada lugar varios cuadros en caso de que algo pueda modificarse rápidamente. ¿El bloque de seguridad se debe mantener? Es fundamental, me parece a mí que ese tipo de acciones conjuntas entre militares y policías, por ejemplo el famoso sistema de recompensas, ¿no? Que es fundamental, me parece que ese tipo de acciones no pueden decaer, pero como te digo, tenemos que abrir la mirada, dejar de un lado tanta militarización de la seguridad y tratar de tener un enfoque de Plan Nacional de Seguridad Integral. Me parece que es el plan que necesitamos. Es importante que la ministra se reúna con el ministro de Defensa, verificar en qué estado está el plan, ya está listo, hay que aprobarlo e implementarlo. O sea, debemos hacer una transición, me parece a mí, de este famoso plan Fénix que creó tanto ruido a un Plan Nacional de Seguridad Integral que recoja un poco los ministerios, sector privado, municipios, ciudadanía, en un enfoque mucho más participativo de la seguridad. Se han dado muy buenos resultados, creo que se siente también en las calles estos resultados del bloque de seguridad y del trabajo que se ha venido realizando, pero ¿cuánto tiempo puede tomarse? Ya, esa es una excelente pregunta. Que tengamos ya, sí, digamos, dominado este tema, de que se pueda haber bajado los índices reales de los grupos de delincuencia organizada. Mira que esa es la pregunta clave. Yo creo que aquí mi recomendación sería que el gobierno se sensibilice
y se sincere. Es decir, no puedes prometer cosas que no vamos a cumplir. Esto va a tomar mucho tiempo. Mira que la ciudad de Medellín le tomó 20 años salir y pasar de ser la ciudad más violenta del mundo a ser la ciudad más innovadora del mundo. 20 años. Si queremos hacer realidad este video que te decía de Durán, ese video tan increíble de la ciudad como tal, eso nos tomará 10, 12 años al menos. Entonces, ¿qué implicará? Que este gobierno debe decir, voy a poner los primeros pilares, las bases del cambio en el Ecuador en el tema de seguridad. En el próximo periodo haré esto, en el siguiente esto, y trazaré el camino para los próximos presidentes. Pero como te digo, cambiar esta realidad que viene desde lo social, desde lo económico, el desempleo, el tema de la pandemia que afectó tanto a la seguridad, porque implicó mano de obra barata para los grupos organizados criminales, esto tomará mucho tiempo. Entonces yo te diría que lo que más recomiendo yo es sincerarse en los tiempos, no prometer cosas de corto plazo y decir que esto tomará su tiempo, que vamos a lograr ganar esto, pero que tomará evidentemente años lograr que esto se pacifique, ¿no? Señor Pinto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, nos acompañó en esta mañana en Noticias 7, nuestra sala de entrevistas 7:53. Nos vamos a una pausa y retornamos.